¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos a una nueva edición del Espacio de Análisis Internacional de nuestro canal TVU de la región al mundo. En esta oportunidad queremos conversar acerca de América Latina. Las noticias que llegan desde Venezuela los últimos días son preocupantes a propósito de las esquirlas de la Operación Libertad, pero también tenemos que anticipar lo que sucederá en Argentina y Bolivia a propósito de las elecciones presidenciales que están pactadas para octubre de este año. Para hablar de estos temas tenemos a dos grandes invitados. Saludamos a Macarena Valenzuela, candidata a doctora en Ciencia Política de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo estás, Macarena? Muchas gracias por tu tiempo y también bienvenida de la región al mundo. Muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar acá y poder discutir Latinoamérica, que es una región súper interesante y súper inesperada siempre con sus resultados. Sí, bueno, tenemos harto que discutir. Latinoamérica tiene eso, que el escenario pareciera que cambia un poco semana a semana. Habíamos tenido oportunidad también de conversar antes de América Latina con Sergio Toro, quien también nos acompaña, académico de la Universidad de Concepción, director de Modata. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, Javier, gracias por la invitación. Invitado nuevamente. En su momento con Sergio alcanzamos a conversar acerca de lo que dejaba el suicidio de Alan García. Bueno, ya han pasado algunos días y nos llegaron noticias de Venezuela y partamos hablando de Venezuela antes de seguir recorriendo los países de la región. Macarena, Sergio, esta pregunta es abierta y es para ambos. ¿Quiénes sienten ustedes que ganan, quiénes pierden con la Operación Libertad, con esta arremetida que intenta liderar Juan Guaidó, pero que al parecer no logra mover de su posición al presidente Maduro? Yo creo que los que más pierden, en principio, es el pueblo venezolano en sí. Están en una situación inestable social, económica, institucional, contrae muchas complejidades. O sea, que ya se demostrara que se quiso, independientemente de lo que se pueda opinar desde el exterior, de llevar ayuda humanitaria, como alimentos, medicamentos, que es lo que falta en este momento en Venezuela, hay dos aristas, lo que es el pueblo y el tema institucional. Sabemos, ¿cierto?, que Maduro está en el poder, ¿verdad? Pero sin embargo, de acuerdo a los análisis y a la historia, las elecciones de 2018 para el periodo de 2019-2025, estas elecciones se realizaron según el Consejo Electoral Nacional de Venezuela y con acuerdo tanto institucional del Ejecutivo como el Consejo Nacional Electoral están fijadas para el 22 de abril y se postularon para el 20 de mayo. Claro. Esta postulación, que fue negociada entre todos los poderes y todos los partidos políticos, era con la condición de que expertos electorales como el Common Frontiers, que es el experto en supervisar las elecciones, aprobara los comicios, aprobara los resultados. Sin embargo, posteriormente se hicieron las elecciones y Naciones Unidas dijo que no ofrecería asistencia a las elecciones, porque la asistencia tenía que ser aprobada por el Consejo Nacional y otras instancias. Sin embargo, Nicolás Maduro dijo que sí fueron aprobadas por el secretario general, lo que no es una entidad institucional dentro de las organizaciones internacionales. Y eso, en el sentido institucional de lo que pasa en Venezuela, es lo que reclama Juan Guaidó y la oposición, de que si bien Maduro está en el gobierno, está en un vacío institucional porque las elecciones no fueron reconocidas por Naciones Unidas, por varios países, pero también fueron reconocidas por China, por Irán, por Arabia Saudí, si no me acuerdo, etcétera, ya como por el bloque, ese bloque. Claro. Pero la mayoría de los organismos internacionales y algunos países no lo reconocieron. Entonces eso es lo que, en ese sentido, Guaidó en enero de 2019 fue elegido presidente de la Asamblea Nacional, que es el Parlamento, y frente a ese vacío, Guaidó sería el presidente, en este sentido institucionalmente hablando. Encargado. El encargado, no el presidente, el encargado, y él declaró en enero, cuando asumió este cargo, declaró que iba a ser un gobierno de transición para restablecer la democracia y hacer elecciones electorales libres, transparentes y democráticas. En ese sentido, y en ese marco institucional, lo que está pasando en Venezuela es una crisis institucional de que Maduro no quiere salir del poder porque él establece que sí sus elecciones fueron verídicas, pero institucionalmente y con los organismos institucionales no es lo que sucede. ¿Qué piensas tú, Sergio? Sí, que sería como una posición bien crítica en este momento. Claro, bueno, si lo ponemos quizá en esta suerte de dicotomía blanco-negro, quién gana, quién pierde, bueno, tenemos claro que siempre pierde es el pueblo. En cualquier circunstancia de crisis, de tensión institucional, de crisis social, el que pierde es el pueblo, en este caso el pueblo venezolano, pero
¿quién sale fortalecido? Nos da la sensación de algunos análisis internacionales que Juan Guaidó se le cuestiona que no da el ancho, como el gran líder opositor que necesita la oposición venezolana, y que Nicolás Maduro, más allá de todos los embates, se mantiene en su posición presidencial, quizás un poco magullado, pero ahí todavía, no sé cómo lo ves tú. Lo que dijo Macarena genera un contexto que es súper importante, que finalmente nos está hablando en Venezuela de una dicotomía gobierno-oposición, sino que más bien de quién realmente tiene la legitimidad para manejar el Ejecutivo. Entonces, ante esa disputa de legitimidades, existen ganadores y perdedores, porque finalmente Juan Guaidó no va a ser el líder opositor que se opone a Maduro, sino que más bien él se reconoce como jefe ejecutivo. Por tanto, lo que va a ocurrir ahí es que lo que se está viendo ahora es que finalmente quien está siendo reconocido como el líder del Ejecutivo, el jefe de gobierno y el jefe de Estado, es Maduro. Sí. Entonces, internacionalmente, las presiones para que eso no ocurriera cada vez son menores. Entonces, si uno lo mira desde esa perspectiva, lo que ocurre ahora está siendo asumida como casi un golpe de Estado, ¿no? Ya se perdió esta dualidad de legitimidad que hablaba Macarena anteriormente, sino que finalmente lo que está ocurriendo es alguien como Maduro tiene, digamos, la potestad de asumir la jefatura de gobierno y Estado versus alguien que se decía que tenía esa potestad y que ahora está tratando de generar inestabilidad para que saliera quien realmente es electo. Y esto es súper relevante porque esto genera un cambio súper fuerte de estrategias que no están resultando para la oposición. Porque para el caso de Chávez siempre en las elecciones se preocupaba de que fueran muy observadas. Sí. Por tanto, siempre hubo una legitimidad en Chávez de la jefatura de gobierno. Claro. En cambio, Maduro no tenía esa legitimidad, pero ahora con todas estas nuevas acciones se le están entregando nuevamente esa legitimidad y va a ocurrir está generando esa pérdida entre uno y otro. Sí, efectivamente. Ahora, ¿cuáles son los costos de Nicolás Maduro de seguir sosteniéndose en el gobierno? Más allá de lo que son estos embates, también se da cuenta en el análisis internacional que seguir entregando más poder o más resonancia a lo que tiene que ver con los cuadros militares, ¿no? El rol del ministro de Defensa, que ex jefe también del ejército venezolano. ¿Cuánto tiene que ver eso, ¿no? Que Nicolás Maduro siga siendo presidente de Venezuela a costa de que los militares sean siendo quizás ese poder en la sombra que está realmente gobernando el país? O sea, yo creo que efectivamente Nicolás Maduro está aún en el poder porque todavía tiene el poder coercitivo. O sea, politológicamente hablando, el que tenga siempre el poder coercitivo de su lado siempre va a poder estar en el poder. Ahora, lo que está tratando de hacer, que yo veo desde fuera Guaidó o Leopoldo López, es efectivamente tratar de, si tú te fijas en todas las noticias que han salido de Venezuela, siempre hay un acto simbólico de que un militar va y se demuestra como que camina hacia la oposición. Entonces, esa es la imagen que se quiere instalar desde la oposición. Claro, esa es la imagen que quiere instalar la oposición y hacia afuera, que es efectivamente que están tratando de romper esa unidad del poder militar que tiene Maduro. Ahora, ¿cómo los mantiene Maduro? Es la pregunta que todos nos cuestionamos, cómo mantiene tan cohesionado es el poder militar, que yo creo que ya efectivamente va mucho más allá de lo que es lo que fue la revolución socialista de Chávez. O sea, no creo que sea solo una cosa ideológica. Yo creo que con toda esta deslegitimidad, toda esta crisis económica, el poder militar no solo está por algo ideológico, sino que pueden haber muchos intereses detrás que mantienen la cohesión. Sí. Nicolás Maduro. Y yo creo que ese es el punto, y por eso me llama la atención que tanto Leopoldo López, que siempre está siempre cuando liberaron a Leopoldo López en primera instancia, después de nuevo volvió, salía con que sus carceleros lo liberaron, ¿cierto? Que eran militares. Y cuando Guaidó trató de entrar para hacer ayuda humanitaria, también iban
mostraron a militares llorando, como arrepentidos de la situación y todo. Entonces, lo que están tratando de hacer la oposición es quebrantar esa unidad militar que mantiene coercionado el país. O sea, hay gente... Yo estoy súper interesada en este tema de Venezuela y siempre que tomo el Uber son generalmente venezolanos y les pregunto lo del caso. Y efectivamente los militares toman las petroleras, van con armas, sacan a los capitanes de sus bancos, o sea, de sus barcos y efectivamente Nicolás Maduro tiene el poder militar. Y mientras eso se mantenga así, él se va a mantener en el poder. Sí. Lo que menciona Macarena, Sergio, es muy ilustrativo de lo que es la historia de América Latina, porque uno siempre se queda quizás con la figura presidencial de la primera magistratura, pero el que tiene el poder militar finalmente es el que tenta el poder efectivo aquí en nuestro continente, ¿no? ¿Cómo se puede generar quizás un proceso de transición política cuando el poder político parece que también lo tiene quien también ostenta las armas, ¿no? En ese contexto, ¿con quién hay que negociar? ¿Con Maduro, con Padrino López, con los militares? ¿Cuál es el proceso que se puede vislumbrar ahora? Bueno, hay muchas opiniones respecto a quién maneja el poder en Venezuela. Una de las opiniones más radicales es precisamente que Maduro es un títere del poder militar y que por tanto mientras siga el juego del poder militar no va a tener problemas de legitimidad. Claro. Eso generalmente en América Latina ocurre seguido. Nosotros somos una construcción militarizada en América Latina, ¿no? Desde inicios de nuestra independencia, siempre los militares han tenido un rol súper fuerte en el control del poder. ¿Cómo se ha logrado quebrantar ese control del poder? Generalmente a través de las elecciones populares, las protestas, las manifestaciones, etcétera, y la presión internacional. En este caso, lo que ha ocurrido es precisamente que se pensó mucho en la presión institucional, pero Maduro también tiene controlado mucho el lanzamiento popular, digamos. Y eso es lo que lo está manteniendo. Si finalmente mantiene a los militares bien y mantiene el alzamiento popular, hay muy pocas chances de que pueda salir del poder. Claro. La sola presión internacional no es suficiente. Sí. Yo quisiera volver a un punto que mencionó Sergio Macarena, la pregunta anterior, que es interesante, ¿cuál es el estado de la protesta o del intento también por, quizás por derrumbar lo que es el gobierno de Nicolás Maduro que se viene sosteniendo hace varios años y quizás se pasa de una fase que es democrática, de una oposición que alguna vez estuvo muy unida y ahora está disgregada, ahora se intenta derechamente también desestabilizar a través del poder, lo que tiene que ver con el poder militar, lo que tiene que ver con, con la operación Libertad. ¿Cuál es el estado actual o qué evolución uno podría esperar también de esta crisis institucional que tú también describías en el principio del programa? Si es que ya se dio este paso, ¿cuál podría ser el siguiente? ¿Se podría retrotraer quizás a lo que es la presión internacional, como sucede con el tema de la ayuda humanitaria? No sé, ¿cómo visualizas tú quizás el presente próximo de lo que es esta tensión? Yo en verdad creo que, si bien, como dijo bien Sergio, tanto Chávez tuvo mucha influencia como en las masas, en las sociedades, con los bonos, las ayudas directas. Él utilizaba los mecanismos institucionales para llegar, por ejemplo, a entregar dinero, entregaba casas, y eso conquistaba sobre todo al sector popular. Y eso es lo que ha mantenido a Maduro en el poder también, como bien dice Sergio. Sin embargo, yo creo que ahora tanto la percepción popular como la organización, la dinámica de las protestas se les ha ido de las manos a Maduro y a Guaidó también. O sea, yo creo que en este momento existe una completa deslegitimidad, tanto de, la gente venezolana no le cree a la oposición y tampoco le cree al gobierno, a la institución. Entonces el problema es que las bases de la sociedad no están reconociendo ningún tipo de legitimidad, o sea, ni siquiera del Ejecutivo y ni siquiera de los partidos. O sea, si bien Guaidó hace toda esta, no quiero decir como parafernalia internacional, que tenga un efecto internacional, un esfuerzo, el efecto estético, la prensa y todo, pero también ver a la gente desesperada, destruyendo la barrera, tanto para
tanto en caso de Guaidó como en caso de Maduro, refleja que está una sociedad totalmente dividida, que no reconoce ningún poder legítimo y desconfía completamente, porque los casos, la corrupción en Venezuela está en unos niveles, la inflación, el dinero que gana no alcanza. Entonces, si ya llegamos a niveles sociotrópicos, en el sentido de que afecta la vida cotidiana de las personas, la situación económica y social, es cuando ya llegamos a un punto en que esto puede estallar en una guerra civil, por ejemplo. Sí. Eso es como el temor, en realidad. Un temor fundado, sí, efectivamente. Y lo último, Sergio, para cerrar con este bloque, ¿qué análisis haces tú de la figura política de Juan Guaidó? Se esperaba que este fuera el gran test de este líder que estamos conociendo recién hace algunos meses, quizás con la fuerza también que se ha venido levantando. ¿Gana o pierde o aprueba o reprueba? Mejor dicho, lo que sucede con la Operación Libertad. La Operación Libertad reprueba. Guaidó tuvo una apuesta que era más bien institucional, como dice Macarena. Eso no lo posiciona entonces como líder de la oposición. Es muy diferente plantearse como líder opositor y de resistencia a plantearse como, digamos, presidente delegado. Entonces, cuando él, si pierde este gallito, no va a ser el líder opositor, desde mi punto de vista. ¿Leopoldo? El problema es ese, que hay deslegitimidad, como bien dijo Macarena, de la oposición también. No hay comunidad organizada tampoco, simplemente la organización que tenía el gobierno, ¿no? Pero no hay comunidad organizada. Entonces no podríamos proyectar un líder opositor en este minuto en Venezuela, que es uno de los grandes problemas que ha tenido, digamos, a lo largo de todo el tránsito del chavismo y Maduro. Perfecto. Bueno, tenemos que hacer nosotros una breve pausa comercial. A la vuelta seguimos conversando de América Latina aquí, de la región al mundo. No se despegue de nuestra sintonía. Somos una universidad soñada y construida desde concepción. Y pronto cumpliremos 100 años. Pero la obra iniciada con entusiasmo y audacia se prosiguió con constancia inquebrantable. Un siglo con espacios para todos. Algunos aprendieron a caminar, a andar en bicicleta, a estudiar. Y sí, también a casarse. Esta es la casa de mentes luminosas, artistas visionarios, rebeldes, científicos adelantados a su tiempo, ciudadanos de espíritu libre. ¿Por qué la gente de esta universidad no puede estar quieta? Vamos a recibir juntos el próximo siglo. Somos la generación centenario. Seguimos haciendo de la región al mundo aquí por las pantallas de TVU. Conversamos con Macarena Valenzuela, con Sergio Toro acerca de América Latina y nos queremos anticipar a lo que sucederá en octubre cuando dos de nuestros vecinos tengan elecciones presidenciales. En el caso de Bolivia, compite por una nueva magistratura Evo Morales y su principal también competidor es el expresidente Carlos Mesa, quien conocimos de cerca como vocero de la demanda marítima del país altiplánico en contra de nuestro país. ¿Qué podemos anticipar? ¿Qué podemos esperar de una elección presidencial donde Evo Morales llega en una situación muy distinta a las anteriores elecciones presidenciales, por un plebiscito, por quizás un esfuerzo constitucional o institucional para que se pueda presentar nuevamente como candidato y con un candidato opositor, que es el caso de Carlos Mesa, que se ve también con mucha fuerza y aglutinando una fuerza opositora que también hace mucho tiempo no se podía mirar en Bolivia? ¿Cómo lo ven ustedes? A mí me parece interesante que nuevamente, tanto Evo Morales, que en este caso salió como derrotado, su contendiente tenga como agenda la salida marítima. O sea, insisten en
repertorio extranjero para poder... Para hacer política interna. Para hacer política interna. Bueno, Kissinger, no, para él no es ni una novedad. O sea, hacer enemigo común siempre ha sido una de las políticas internas más relevantes y más impactantes en la ciudadanía de todas las naciones, no solamente en América Latina. Pero es súper interesante que sigan en agenda y que evidentemente a Bolivia es un issue que afecta probablemente la vida cotidiana de los bolivianos, en primer lugar, y que Evo Morales salió derrotado de las contiendas en la Haya y creo que ese es uno de los temas interesantes de Bolivia, que a mí me sorprende que sigamos electoralmente con los mismos issues en Bolivia. O sea, podríamos haber girado algo más interesante. Bueno, pero... y era también interesante en ese punto que Evo Morales, como presidente, sostiene el cargo de vocería a quien muy probablemente iba a ser su contentor en la presidencial, que era el caso de Carlos Mesa. Entonces, también dándole una tribuna desde la misma presidencia de la República a un opositor político. A lo mejor pensando que iba a perder. Claro, ilumbrando esa posibilidad. Sergio, ¿cómo miras tú lo que pueda suceder en Bolivia? Bueno, faltan hartos meses y en Bolivia también y en América Latina todo puede pasar. Todo puede pasar el día antes o durante. Exacto. Pero lo interesante de Bolivia es el proceso, porque, bueno, como tú bien dijiste, aquí hay un mandato constitucional de no reelección que fue reversado por el Tribunal Electoral, me parece, y por tanto le dio de nuevo la posibilidad a Evo Morales de reelegirse. Entonces, Evo Morales perdió el referéndum de reelección, pero subterfugios permitieron que él de nuevo se posicionara como candidato presidencial. Esto incluso ahora hay una serie de organismos internacionales que se le está presionando a Bolivia para que respeten los estipulados en la Constitución. Y Evo Morales responde señalando que esto es autodeterminación del pueblo. Sí. Es interesante, a propósito del bloque anterior. Claro. Lo que estamos viendo aquí de nuevo son escaladas de debilidad institucional en los países de América Latina y por tanto competencias electorales que no dejan la claridad de que si son legítimas, libres y justas. De hecho, ahora a Mesa se le está acusando por algunas cosas que no tengo mucha idea, pero ahí ya de nuevo entra el aparato judicial a delegitimar al candidato opositor, a Evo Morales. Sí. En las encuestas Evo Morales va bien. Sí. Alrededor del 30%, si Macarena me voy a corregir, 26%. Va bien a nivel de encuestas a tanto plazo, digamos, todavía de concretarse la elección, pero lo que estamos viendo de nuevo es debilidad institucional en el proceso eleccionario que generan este tipo de suspicacias, digamos, de la comunidad internacional. Sí, tú das cuenta del proceso y en el caso de Bolivia, bueno, también tiene mucho que ver con lo que conversábamos de Venezuela en el primer bloque, pero en el caso de Bolivia, el proceso de Evo Morales tiene mucho que ver también con la figura de Evo Morales. Son indivisibles de cierta forma, porque también hay una serie de indicadores económicos de superación de la pobreza que uno puede mirar Bolivia desde ese punto de vista y decir, bueno, el proceso puede ser exitoso incluso si lo quiere. Tiene mucho que ver con Evo, ¿no? Existe sin Evo. Es muy interesante, de nuevo, que así como se critica a Maduro, o sea, una de las críticas principales de Maduro está sobre en relación a la crisis humanitaria y que por tanto la comunidad internacional puja para que salga Maduro producto de la crisis humanitaria. En el caso de Bolivia es todo lo contrario. Hay un crecimiento exponencial de Producto Interno Bruto, muy controlada la inflación, mucho crecimiento en otras áreas, también en áreas sociales. Entonces, en ese sentido, ha sido un presidente que ha cumplido su labor de jefe de gobierno, ¿no? Pero, a pesar de eso, continúan digamos, las debilidades institucionales. Y cuando existe debilidad institucional, se personaliza. Es decir, no es el gobierno el gobierno general o el Estado el que está haciendo el crecimiento, sino que más bien es Evo Morales Evo Morales es el líder que ha llevado al progreso a Bolivia o el crecimiento a Bolivia. Entonces Maduro es el que ha llevado a
Venezuela al caos y crisis humanitaria. Es decir, muy personalizado todo, pero eso no es simplemente en esto, es casi toda nuestra América Latina donde la personalización es mucho más fuerte que el propio Estado. Sí, pero la particularidad que tiene Bolivia con respecto al crecimiento económico es, aparte del manejo político de Evo Morales, que Bolivia es muy fuerte en el sentido institucional administrativo. Claro. Porque Bolivia administrativamente se constituye en comunidades autónomas, que son las comunidades indígenas que son muy fuertes en Bolivia y de las cuales sustentan el apoyo de Evo Morales. Entonces, que el crecimiento económico se haya visto y que es una organización más bien de las comunidades autónomas bolivianas administrativas y que apoyan, que Evo Morales ha apoyó esa autonomía, mantuvo esa autonomía y que además lo han sostenido en el poder. Además, todo lo que tiene que ver con los boom de commodities como el gas y el petróleo o la minería del estaño, contribuyen mucho al ingreso económico de estas comunidades autónomas. Por ejemplo, Cochabamba, La Paz, que son ciudades que tienen mucha influencia, tienen mucho ingreso económico, como son autónomos, tienen mucho ingreso económico de la explotación del estaño. Entonces, como es una configuración administrativa descentralizada, puede llegar a varios sectores de la sociedad y ver directamente el efecto de la economía a niveles cotidianos de la sociedad, a nivel cotidiano diario de la vida del ciudadano. Entonces, eso es como yo creo la distinción. Sí, un punto a tener en cuenta. Un punto a tener en cuenta, sí. Bueno, y si de personalismo se trata, también tenemos que conversar de lo que va a suceder en Argentina, un país que nos acostumbra a lo superclásico. Aquí, al parecer, tenemos otro de proporciones, que es el presidente en ejercicio, Macri, y la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández, también en octubre, elecciones generales, renovación de la plana legislativa. Les podría preguntar qué va a pasar, pero quizás sea una pregunta un poco ambiciosa. pero ¿cómo lo ven ustedes, Maca? Sigamos contigo. ¿Qué puede pasar en Argentina con este choque también de un antimacrismo que se aglutina con fuerzas nuevamente detrás de Cristina Fernández? Es que yo creo que Cristina Fernández es una figura, es como la Eva Perón del siglo XXI. Y ella tiene un liderazgo y un carisma muy enigmático. Y siempre vuelve el peronismo después de que viene un presidente que trata de ordenar presupuestariamente y fiscalmente la situación en el país. Si tú te fijas, siempre viene Macri, están descontentos, hubo un intento de corralito, o sea, la situación económica no está bien, últimamente el dólar está súper inestable, entonces cuando ya la situación es tan inestable, vuelve, ¿cierto?, el peronismo con su impronta de protección, de subsidio, y aumenta el gasto fiscal en Argentina y todo, pero la gente está feliz. Entonces, siempre vuelve el peronismo después de una situación de crisis. Pasó con Menem, pasó con, ¿cierto?, sobre todo en el 80, con todo este... Argentina sufrió mucho con el estructuralismo financiero que hubo, esta reforma del consenso de Washington, claro. Y ahí vuelve el peronismo de nuevo. O sea, en el fondo el argentino no aguanta una crisis económica o no aguanta apretarse, y desde ahí es donde se toma, ¿cierto? Y vuelven a resurgir Cristina Fernández. Tienen financiado el petróleo es más barato, la calefacción es más barata, tienen subsidios en el mate, por supuesto, etc. Entonces, que vuelva después de una situación económica no es extraño. Sí. Por parte de Sergio, ¿no es sorpresa el repliegue de Cristina Fernández y su opción presidencial? No, nunca va a ser sorpresa que exista un candidato fuerte del peronismo. Eso bien lo señala Macarena. Es más interesante observar qué va a ocurrir con el macrismo, porque generalmente se suele pensar que Macri quiere ir a la reelección, pero también hay visiones que en realidad su deseo de ir a la reelección es un objetivo no de reelección, sino que un objetivo de mantenerse en el gobierno. Es decir, simplemente él anunciando que va a ir a la reelección le va a permitir durar los años que corresponden y que no se saque por algún tipo de vía institucional, formal o informal. Por tanto, porque contendora de Cristina Fernández
es mucho mejor la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María, apellido Vidal, que es muy carismática, tiene mucho del peronismo clásico, pero es del macrismo. Entonces muchos dicen que ella podría llegar a ser la contendora natural, ideal, digamos, de Cristina Fernández. Pero si eso lo anuncia Macri, va a significar que el peronismo empuje para que Macri no termine el gobierno. Entonces hay como dinámicas políticas que son solo de Argentina, digamos. Sí. Bueno, y también hay que recordar que el sistema electoral argentino, Sergio, es distinto a lo que sucede en primera vuelta, a lo que podría acontecer en Chile, que no necesariamente hay una segunda vuelta que es natural en una elección presidencial en Argentina. Y no solo es la segunda vuelta natural, sino que hay que acordarse de los pasos, que son las primarias. Claro, en agosto son las primarias. Exacto. Claro. Que finalmente son primarias que son obligatorias, tanto para aquellos que postulan como para los electores. Entonces, ahí el primer paso son las pasos. Sí, bueno, en agosto vamos a tener claro quiénes van a ser los candidatos para la elección de octubre, y para el final 30 segundos a cada uno, porque teníamos en pauta, finalmente no pudimos abordarlo con mayor profundidad, esta dicotomía o este dilema UNASUR, PROSUR, señal de la debilidad institucional, Macarena, a nivel país, que ahora también se expresa a nivel sudamericano, que no somos capaces de sostener una institucionalidad que no esté marcada por la contingencia o por los intereses personales o de los países también en un determinado contexto. Bueno, América Latina en cuanto a organización regional siempre se ha caracterizado por ser no organizada. O sea, desde el hecho de la teoría básica económica de que nuestras ventajas competitivas sean organizadas en función, si tú produces carne, no, el país vecino que no produzca carne. Bueno, esa organización regional económica no existe en América Latina. Entonces, la situación de UNASUR-PROSUR es nuevamente un ejemplo de esa histórica integración económica de la región. O sea, existe un bando que creó UNASUR y posteriormente PROSUR, llegó otra impronta de derecha a la región y que quieren crear sus nuevas reglas y todo de nuevo. O sea, nuestra característica de integración económica nunca ha sido muy organizada y esto no es novedoso. Sí. Sergio, ¿cómo lo ves tú para ir cerrando? Muy parecido a Macarena, que la inestabilidad de las organizaciones internacionales en América Latina son un espejo de la inestabilidad de las instituciones de cada uno de los países. Que finalmente el hecho de que existan estos cambios es producto también de la inestabilidad que se basa mucho más en ideologías políticas, etc. O sea, los responsables también son no solo institucional, sino que también las élites políticas latinoamericanas y económicas son responsables efectivamente de todo esto. Bueno, nos quedamos con esa conclusión. Sí. Entonces, tanto a Macarena Valenzuela como a Sergio Toro, ambos les queremos agradecer por su tiempo, por compartir aquí en De la Región al Mundo, en los estudios de TVU, y ustedes también muchas gracias por preferirnos, y recuerde que este y otros capítulos puede volver a verlos a través de tvu.cl. Nos vemos a encontrar en un próximo capítulo. Hasta pronto.